con la tutela en la familia, en un miembro de la familia. Ahora, en revisión de la tutela, a la hora, pues eso, de preguntarle en audiencia, de preguntarle, pues sí que él manifestaba sus preferencias de esa necesidad de mantener los apoyos, pero no estaba de acuerdo que mantener la misma figura de, bueno, tutor ahora no sería tutor, sería pues de curador. Sí que le cambiaron a una curatela representativa, entonces la figura de la curatela. Entonces, en esa situación, las preguntas que lanzamos es qué factores o requisitos se tienen en cuenta para valorar las preferencias y voluntades de la persona a la hora de la valoración, que consideramos, la verdad, que muy complicado. Y ante una relación muy conflictiva con el curador, curadora o fundación tutelar, con falta de comunicación y relación deteriorada, ¿qué herramientas tendría la persona para ser escuchada en sus voluntades y preferencias respecto al cambio de curador o familiar o fundación tutelar? Así que ahí lo dejamos. Muchas gracias, Mercedes. Sin duda, los casos y las preguntas que se plantean y que nos plantea Mercedes sobre estos casos nos suenan muy familiares, supongo. Es verdad que tenemos ahí una disyuntiva en personas con enfermedad mental, donde hasta dónde llega la salud y hasta dónde llega el derecho de la persona de elegir. Son cuestiones que se nos plantean y que es una línea muy fina que bueno, pues estamos aquí un poco para resolver y para poder ir cogiendo herramientas para el día a día. Pero sin duda el caso de Mercedes, similar, seguro que tenemos muchos casos en nuestro día a día que se nos plantean. Deciros, que se me había olvidado antes, que esta jornada está siendo grabada, ¿vale?, para luego poderlo ver a través del canal YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales SUMAS, ¿vale? Entonces, luego, al finalizar la jornada, no sé si en el día de hoy o días posteriores, se podrá ver para que también lo podáis pasar a compañeros y compañeras de las entidades y que puedan disfrutar también de esta jornada. Continuamos con Isabel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, yo soy trabajadora social en Asprodes. Asprodes es una asociación, creo que casi todos vosotros lo conocéis, es una asociación muy grande. Estamos apoyando a más de 1000 personas con discapacidad intelectual y entonces se nos dan muchas situaciones de modificación de la capacidad o incapacitación o de este nuevo modelo. Las tenemos y se nos van a dar otras nuevas. Deciros que nosotros acogimos en la entidad y los profesionales de la entidad la ley de manera muy positiva, puesto que se alinea un poco en nuestro modelo y nuestra forma de apoyar a las personas. Nosotros creemos en la dignidad de las personas, de todos, y creemos que las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre los aspectos que son de su incumbencia, tienen derecho a decidir. Entonces, trabajamos mucho la autonomía y la autodeterminación de las personas. La ley redunda en eso. A nosotros, en principio, nos pareció positiva. ¿Qué sucede? Pues que no sé si el desarrollo de la ley realmente va a mantener esta línea, o estamos teniendo dudas de si se va a mantener esta línea de tener en cuenta y en consideración a la persona. Y también suscita dudas o dificultades entre las familias. Tenemos que entender que las familias tienen miedos ahora, miedo porque hasta ahora han llevado el control de la situación de sus hijos o familiares que no podían tomar decisiones o podían tomar decisiones que les podían dañar. Entonces las familias tenían el control y ahora esta reforma les suscita dudas por la vulnerabilidad que tienen sus familiares de si van a seguir estando protegidos. Y también, bueno, pues que pierden un poquito de control en la toma de decisiones. Y nada, dicho esto, yo os voy a presentar un caso que nuestro caso no está resuelto, es decir, es un caso que se inicia o comienza. Pero nos parecía bueno plantearlo porque nos generan muchas dudas que nos están generando, creo que a la mayoría de nosotros, y creíamos que era bueno ponerlos encima de la mesa.
Os presento a Ángel no es su nombre, pero bueno, os presento a Ángel, que es un joven de 37 años, tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual con un 68%. También tiene reconocida la valoración de dependencia con un grado 1. Es un chaval que tiene, una persona que tiene buena salud. Lo que pasa es que necesita un poquito de cuidados especiales o seguimiento porque es diabético. Trabaja en nuestro centro especial de empleo, es operario de jardinería y bueno, pues tiene unos ingresos que no solamente percibe el salario mínimo interprofesional, sino que además tiene una prestación familiar por hijo a cargo, con lo cual sus ingresos vienen estando ahí 1.300, 1.400 euros más o menos aproximadamente. Es decir, se puede valer bien económicamente. Y Ángel hasta hace unos meses convivía con su madre, que era viuda, y recientemente su madre ha fallecido tras una enfermedad. El desenlace ha sido rápido, pero tenía una enfermedad crónica. Ángel tiene 2 hermanos, los 2 viven fuera de Salamanca, viven en Bilbao, y una hermana menor que él, que está casada, y un hermano, que no está casado, mayor, que está también independizado. Y tiene una novia. Su novia desde hace más de 8 años, Ángel tiene una novia con la que no conviven, no han convivido nunca, aunque sí han manifestado en alguna ocasión que a los dos les gustaría vivir algún día, en un futuro, en pareja. Su novia no tiene discapacidad intelectual y vive con los padres, no trabaja y vive con los padres de ella. ¿Cómo es la situación en cuanto a la capacidad y a los apoyos de Ángel? Pues Ángel es una persona que tiene capacidades y habilidades que le hacen tener una vida, poder desarrollar una vida con bastante autonomía o con mucha autonomía. Él va a trabajar, desempeña bien su trabajo, sale, se desenvuelve bien por Salamanca, disfruta de su ocio, elige. Tiene más dificultades a lo mejor en el ámbito del hogar, porque a lo mejor nos han trabajado esas habilidades, ¿no? De hacerse la comida, de hacerse un menú adecuado, porque él tiene diabetes y no sabe hacer compras, o a veces incluso en el autocuidado y en el aseo personal necesita un poco de dirección. Pero sobre todo yo creo que Ángel tiene más necesidades de apoyo en lo que es en la toma de decisiones en cuanto a anticipar las consecuencias de las decisiones que toma y responsabilizarse de ellas, sobre todo cuando estas son adversas, ¿vale? Bueno, pues la madre había ejercido hasta ahora siempre como cuidadora principal y cuidadora de hecho. En algún momento sí que se planteó la posibilidad de hacer una modificación de la capacidad o una incapacidad, pero bueno, como mal que bien, al final decidió no hacerla. Eso no significaba que no tuvieran dificultades en la prestación de esos apoyos a Ángel, sobre todo en ese tema de la alimentación, que él necesita una dieta y que no abuse de determinadas bebidas o lleve una vida también con más cuidado, el aseo personal. Entonces, Ángel no siempre estaba en conformidad o de acuerdo con su madre en este tipo de apoyos o sugerencias que le hacía. Y también habían tenido dificultades años atrás en el tema económico, en el tema del control económico. Ángel, bueno, pues él tenía unos dineritos ahorrados en una cartilla y por influencia de amigos o de unas personas que desconocemos, bueno, pues hace como 9 años se gastó todo su dinero, sus dineros que tenía ahorrados, los gastó, los sacó de su cartilla y los gastó. Y también hace 3, 4, 5 años hizo un crédito de estos de Cofidis, o algo así, sacó 3.000 euritos para comprarse una moto que no terminó comprándose, pero que tuvo que hacer frente a ese crédito. Son muestras para que veáis un poco la dificultad que tiene en el control económico, ¿no? Bueno, pues tras el fallecimiento de la madre, los hermanos se plantean, acuden a la asociación para ver, ellos no están aquí, qué apoyos les podemos prestar a Ángel. Y lo que hemos hecho ha sido, a través del servicio de vida independiente de nuestra asociación, pues Ángel ha seleccionado un asistente personal
que le apoyará en su casa, en el domicilio familiar, durante 2 horas diarias a la semana. Por su parte, por otro lado, los hermanos lo que han ido haciendo ha sido acudir a un notario para agilizar el tema de la herencia. El patrimonio que deja la madre a los hermanos es bastante amplio. Tienen patrimonio, tienen varios pisos, garajes, tiene una casita y unas tierras en el pueblo, también tiene acciones, es decir, que hay ahí un montante económico en la herencia que tienen que repartir. La madre en el testamento, además, ha beneficiado a Ángel y le ha dejado muchas de ese patrimonio, se lo ha dejado a él en usufructo para beneficiarle, para que quedara en mejor situación, puesto que entendía que su hijo, que Ángel estaba en condiciones de merma con respecto a sus hermanos, ¿no? Sin embargo, el notario, cuando han ido a hacer el reparto de la herencia, ha considerado que Ángel no tiene capacidad para aceptar esta herencia y que tampoco, pues sabéis que ahora con la nueva ley permite unas medidas voluntarias de apoyo que se pueden hacer en notario, como puede ser el cuidador de hecho, ¿no? Pero el notario ha dicho que él cree que es mejor que vayan a una provisión de apoyos judiciales. Y bueno, pues los hermanos se han juntado, los 3 hermanos, han valorado quién podría, cómo hacer el procedimiento y quién podría apoyar a Ángel en el caso de que se determine que va a haber esa provisión. La madre, en el testamento, aunque no sé si esto se podría hacer, pero bueno, en el testamento en su día puso que si Ángel se le incapacitaba o se procedía a una modificación de la capacidad, ella quería que el hermano mayor fuera la persona que le tutelase, ¿no? Entonces, bueno, ellos en casa han hablado y todos los 3 hermanos están de acuerdo en que sea el hermano mayor. Ángel también quiere y acepta que sea su hermano mayor el que ejerza de curador, ¿no? Que le apoye en las medidas que tiene. Y esta es la presentación del caso. Pero ahora viene el mar de dudas. El mar de dudas que se nos plantea, que bueno, yo espero que luego en la segunda mesa pues la jueza, la forense y el notario nos puedan salvar algunas dudas. Hay una relación de dudas grandes, como veis, pero bueno, voy a intentar, a lo mejor también, por no alargarme más, resumirlas un poco. Las dudas principales. Sobre el procedimiento. Tenemos dudas en el caso de Ángel, pero nos pasan con dudas en la mayoría de los casos que tenemos. Nosotros normalmente cuando se iniciaba un proceso de modificación de la capacidad, lo que hacíamos es remitíamos a Fiscalía o a través de un abogado iniciábamos los trámites. Creo que ahora, con la reforma de la ley, se podría hacer, y es una de las dudas que le planteamos, se podría hacer simplemente que la familia haga un escrito. Ya no es necesario, creo, ir a Fiscalía, sino que la familia podría hacer un escrito con la demanda y presentarla en el decanato, sin tener que llevar abogado ni procurador. Se nos plantea también la duda de qué documentación tenemos que presentar. Si esto a estas propuestas, a estas demandas, no se llamarían demandas, bueno, hay que presentar alguna documentación. Y con respecto a la documentación, a nosotros se nos están planteando dudas no solamente ahora, a lo mejor al iniciar un procedimiento, sino cuando se haga revisiones, se nos va a pedir a las entidades y a los profesionales un informe. ¿Qué tipo de informe va a ser, ¿no? ¿Cuándo hay que presentarlo? Si tenemos que presentarlo cuando hagamos la demanda o cuando hagamos la propuesta o tenemos que esperar a que sea el juzgado el que nos pida este informe. Pero sobre todo si se nos va a escuchar y si se nos va a preguntar a las entidades que conocemos a la persona, pues que informemos sobre cuáles son sus circunstancias y sus condiciones. En principio la ley parece que dice que sí, pero yo no sé si esto se está haciendo. Nosotros hasta ahora tenemos casos en los que no. Ahí se están haciendo revisiones de sentencia cuando los tutores están presentando el estado de cuentas, la rendición de cuentas, o cuando se ha propuesto un cambio de tutor. Entonces los juzgados están aprovechando para hacer el cambio
y nos estamos encontrando con que se hace un cambio tal cual de tutor a curador representativo. Y no se establecen no en la sentencia, porque ahora no se llama sentencia, en la reformulación de la sentencia, pues no aparece, no se relacionan los apoyos que tiene que tener la persona. Es decir, que estamos, la ley marca precisamente para que la persona pueda tomar decisiones, para que estemos un poco considerándola, que marquemos qué apoyos y en qué necesita esos apoyos la persona, ¿no? Pues hasta ahora se están dando, creo que no tenemos ningún caso en el que marquen en un cambio, en una transformación de la sentencia anterior, esa relación de apoyos a los que tiene la persona. Y se nos plantea con respecto a la persona que vaya a ejercer esos apoyos, si dudas como si el juez o la juez va a tener en cuenta la decisión o el deseo que tenía la madre de que fuera el hermano. Antes sí lo tomaban en cuenta, o por lo menos el juez es el que nombra al tutor, el que nombrará al curador, pero va a tener en cuenta que la madre en su día quería que fuera el hermano el tutor o curador. ¿Puede además el hermano ejercer ese papel cuando se encuentra a 400 kilómetros de distancia? ¿Puede o se le puede nombrar aunque esté a 400 kilómetros de distancia, aunque viva en Bilbao? Y también a la familia se le plantea una duda grande, y es que Ángel ahora ha decidido que quiere que sea su hermano, pero creen que puede cambiar de opinión o que le hagan cambiar de opinión y que tal vez en un momento dado decida que sea su su novia, la que ejerza ese papel. Y bueno, pues la familia tiene un poco constatado que la novia tiene intereses y no siempre actúa en favor de Ángel, sino a lo mejor en sus intereses, sobre todo económicos, propios, ¿no? Y en relación a los apoyos, bueno, pues eso que os he comentado, si van a aparecer en las resoluciones la relación de los apoyos, donde tiene la persona, si van a aparecer, si tiene que apoyarle en actos patrimoniales, en temas de cuentas, de manejo de dinero, de salud, porque en el caso de Ángel necesita, porque su madre hasta ahora lo había estado haciendo, tema de dieta, de controlar un poco el tema de su salud. Y bueno, pues si van a aparecer estar ahí en esa relación de los apoyos. ¿Cómo se va a consensuar esos apoyos? Es decir, ¿qué va a pasar cuando en un momento dado Ángel no esté de acuerdo con lo que el curador y Ángel no se pongan de acuerdo, su hermano? Es decir, uno quiera vender una casa y el otro no quiera venderla. ¿Qué va a pasar? Volvemos otra vez al juzgado. ¿Cómo se dirime, ¿no?, esta situación? ¿Y qué pasaría, pues como comentaba Mercedes, cuando la persona se niegue a recibir los apoyos que realmente hemos valorado que necesita, ¿no? Porque no es, voy bien, es que te voy a hacer así con el reloj, me estoy enrollando. Vale, pues no. Ya os dije que esto era todo un mar de dudas, ¿vale? Espero también que con mis dudas, cuando nos contesten en la siguiente mesa, se resuelvan también un poco las vuestras, ¿no? También se nos plantea, no en el caso ahora todavía de Ángel, pero si a partir de ahora los curadores o los tutores, bueno, ya no van a haber tutores, pero los curadores, sobre todo aquellos que tengan curatelas representativas, van a tener que hacer rendición de cuentas. Eso tampoco no sabemos, ¿no?, si van a tener que hacerlo o no. Y hay una pregunta que quería solucionar, no sé dónde estaba. Sí, me refiero ¿va a haber diferencia cuando haya esa? Sí, estaba bien, ya me acordé cuál era la pregunta. Cuando haya diferencias, cuando haya no estén de acuerdo el curador con su representado, ¿va a haber diferencia entre si es una curatela representativa o es una curatela asistencial? Es decir, al final la curatela representativa va a ser sí o sí lo que el curador diga, es decir, va a ser lo que no importa lo que la persona decida o quiera,
sino, bueno, como yo ejerzo una curatela representativa, al final vendemos el piso. ¿Habría diferencia entre si esa toma de decisiones o esa decisión, no sé si me explico, sí? Si fuera diferente, si será nombrado curador representativo o curador asistencial, que nos contesten un poco esto. Y en cuanto a la herencia, el notario ha planteado que él no tiene capacidad para asumir esa herencia, para aceptarla. Se remite el caso al juzgado. ¿Qué pasa si la juez o el juez determina que no necesita medidas de apoyo judiciales? Tiene que volvemos otra vez con esa, volvemos al notario y le decimos, no, pues es que o van a quedar ahí en el limbo de los justos. Bueno, pues que nos contestes un poquito a esa situación. Y también le queríamos preguntar, aunque bueno, ya se lo he pasado, si una vez que está la escritura de herencia, lo tiene que ratificar el juez. Porque antes sí que el juez tendría que dar consentimiento para ventas y cosas por el estilo. Bueno, pues ahora, una vez que se haga el reparto de la herencia y hay una escritura de herencia, ¿eso tiene que volverlo a ratificar el juez? Y bueno, las demás preguntas a lo mejor son un poco más específicas, si quieren que las comenten luego ellos, los que son expertos realmente, los grandes profesionales. Pero también quería plantear qué pasa con las familias. Hay muchas familias de nuestra entidad que en su día, y también asesorados por nosotros, beneficiaron a sus hijos en sus testamentos, les pusieron más propiedades o en usufructo, y luego lo que hicieron, para no desmejorar al resto o no perjudicar al resto de los hijos, es hacer una sustitución ejemplar, que se llama, que es hacer testamento por el hijo con discapacidad. Es decir, yo te beneficio a ti, pero si mañana mi hijo con discapacidad fallece, quiero que esos beneficios, esas propiedades, ese patrimonio y esas cosas que le he dejado a él porque creía que estaba en situación de desventaja, vuelva otra vez a sus hermanos o a quien quiera los padres, ¿no? ¿Qué pasaría entonces? ¿Ahora qué pasa? Porque eso, yo no sé si esa sustitución ejemplar ahora va a seguir en vigor con el cambio de la ley. Y bueno, esto también tenemos dudas de si Ángel puede testar, si va a poder hacer testamento pese a que tenga una curatela representativa. Creemos que sí, pero bueno, pues que nos lo aclaren. Y imagino que siempre para testar lo que tendrá que tener es la ratificación del notario que puede y tiene capacidad para hacerlo. Y bueno, yo creo que ya con esto. Muchas gracias, Isabel. Sin duda, un mar de dudas, como decía Isabel. Es muy difícil eso. Comentaba Isabel un poco el papel de las familias. Las familias se les presenta una duda muy grande, porque las familias hasta ahora, pues bueno, incapacitaban o solicitaban la curatela para su familiar y más o menos controlaban un poco hasta dónde. Ahora, claro, cambia. Ahora pueden entrar varias personas a prestar apoyo a la persona con discapacidad. Hasta qué punto la persona que va a decidir eso llega a conocer a la persona a través de informes que comentaba Isabel. Claro, es difícil aterrizar un poco y ver cuántas necesidades de apoyo y qué apoyos tienen que figurar en esas resoluciones para que la persona quede protegida y esté realmente apoyada en la parcela o en la parte que necesita. Bueno, pues sí, un mar de dudas, sin duda, porque es complicado y bueno, las asociaciones conocemos a las personas y podemos saber un poco, definir un poquito más qué apoyos vemos que son buenos y que realmente necesitan y son aceptados por la persona, pero cuando esto lo trasladas pues a un juez o a un notario es difícil porque no conocen a la persona. Entonces, aquí se nos plantea también eso, lo que decía al principio, la coordinación entre todos los estamentos va a ser súper importante en las modificaciones y en las nuevas resoluciones que se planteen de medidas de apoyo. Bueno, pasamos al tercer caso. ¿Te puedes traer la silla, Abelardo? Y así estamos los dos. Vale, pasamos al tercer caso que
van a presentar María Ángeles y Abelardo, ¿vale?, desde el Ayuntamiento, y la coordinación con policía. Bueno, buenos días. Gracias a Emma por entregarme en este sarao, ¿de acuerdo? De coordinación, que es lo que viene bien, es ponernos caras, estamos detrás. Hay veces que parece que la policía seamos para asustar y nada más lejos de la realidad. Hay un párrafo dentro de la exposición de motivos de la Ley 286 que configura la labor de la policía como una parte del control y de las conductas que son socialmente disruptivas, ¿de acuerdo? En este sentido, muchas personas con discapacidad que se pierden, que se mueren, que desaparecen, que tienen problemas, como han dicho la compañera, de enfermedad mental, de esquizofrenia, que ven al elefante de Bernie de Los Simpson y lo están viendo en vez de al policía que está con él, etcétera, pues es que lo están viendo. Es decir, y nos intentan quitar el arma y una serie de cuestiones que son casos reales, ¿de acuerdo? Y que si no tienes sensibilidad hacia este tipo de cuestiones, pues hace que se produzcan problemas de seguridad pública, ¿de acuerdo? En este caso, la cuestión que vamos a plantear entre Marian y yo, vamos a ver cómo lo hacemos, no lo hemos ensayado. Hemos hecho una presentación un poco diferente y vamos a hacer un caso, llamémosle, se detectó, Marian se ha molestado en hacer un epígrafe de todo lo que habíamos hecho, salen más o menos unas 26, 27 actuaciones documentadas, ¿de acuerdo? Y cada actuación un montón de papeles, ¿de acuerdo? Hay una labor muy importante de UMINT, que alguno dirá, ¿qué cojones es eso? Después, yo soy muy mal hablado, soy de Garrido yo soy un falso positivo a nivel de criminología, ¿de acuerdo? Tenía todas las papeletas para ser un delincuente y acabé corriendo con el marido de la presentadora porque así se me coloca la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, UMINT es, yo la primera que lo oí digo, ¿qué coño es esto? UMINT es Human Intelligent, es decir, es la vieja del visillo. La vieja del visillo, que todos estáis acostumbrados a estar con ella, a hablar con distintas fuentes personales, ¿de acuerdo? Nuestro proceso judicial en la mayoría de los ámbitos es un proceso oral. La mayoría de las fuentes y de la credibilidad que transmitamos en el discurso que empleemos en sede judicial, ¿de acuerdo? Eso es UMINT, ¿de acuerdo? Para que lo pongáis por ahí. Luego ya veremos otra palabra que hay por ahí, ¿de acuerdo? La detección, en este caso, fue por parte de Policía Local, igual que el lunes, no sé, algún compañero de Pizarrales, aquí de CEAS, hemos detectado otro que lo habéis, sí, ya os veo allí, que hacéis así, pues se detectan, porque hay cosas que están en el día a día, ¿de acuerdo? De cuestiones relacionadas con discapacidad y sí que tiene algún tipo de ayuda porque se lo han dado las compañeras ayer en la mañana. Y luego a partir de ahí pues vamos a ver cómo hacemos los papeles administrativos, los informes, si son informes periciales o no, las dudas que estos días hablando con Marian que os surgen y creo que tenemos que perderle el miedo a los juzgados, a la forense que está ahí sentada, que es Esther, a Eva, que no ha logrado venir y si hubiera venido a ver cámaras se habría cortado un poco, ¿de acuerdo? Porque nos lo ha hecho alguna vez, etcétera. Es decir, no tenemos que obsesionarnos con las definiciones que marcan las normas porque son amplias. Por aquí también está Ana Marta, que ya aparte de policía pues me he dejado enredar por Ana Marta en la sección de discapacidad del Colegio de Abogados que se dedica a sensibilizar y a formar a abogados en ejercicio en temas de discapacidad. Y
Y le he mandado un WhatsApp el otro día a la sección, y está también por aquí Nieves, creo que lo ha visto entrar antes, porque había un término en la página del INE que ponía, para seleccionar algún dato, que seleccionar es cuántas deficiencias tiene una persona, en la página del INE. Es decir, nos queda mucho camino por andar y el lenguaje es importante. Este caso creo que nos ha llevado... Pues 1 año y 3 meses de o momento, más. Sí. de momento, ¿de acuerdo? Entonces, es una persona con deterioro cognitivo. Yo iba a decir, perdona, Peri, que escuchando los otros casos que han planteado las compañeras, son casos en los que hay apoyo familiar, y en nuestro caso que planteamos, bueno, y en la mayoría de casos en los que intervenimos, suelen ser personas en los que no tienen apoyo familiar ni red social, o que si tienen apoyo familiar igual no es adecuado, ¿vale? Suelen ser personas que no tienen el reconocimiento de la discapacidad ni administrativamente, ni tienen reconocida la situación de dependencia, y entonces son personas que son más vulnerables, que están en riesgo grave o incluso en desamparo en algunos de los casos. En este caso es una persona, estos son datos, la presentación luego te la paso, la pasáis. A mí me gusta mucho más Prezi que PowerPoint, son manías mías, pero la entidad del problema, es decir, lo que tenemos en la ciudad, lo que tenemos en nuestras ciudades es muy importante. Estamos hablando de millones de personas que viven solas, millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad y que tenemos que detectarlas y tenemos que trabajar. Tenéis que trabajar tanto servicios sociales del ayuntamiento como los trabajadores sociales y el tercer sector, porque el Estado no llega al 100% de los apoyos y es necesario y es imprescindible. Pero el primer nivel y el segundo nivel y el tercer nivel de servicios sociales de ayuntamiento o diputación o Junta de Castilla y León es muy importante y creo que respalda mucho vuestros trabajos, ¿de acuerdo? Y es muchas veces la puerta de entrada por derivaciones, ¿de acuerdo? Aquí, al sacar estas gráficas, es donde aparecía ese término tan anacrónico, ¿de acuerdo? Y son situaciones relacionadas con la edad. Esta persona en concreto es un deterioro cognitivo. ¿Qué tipo de apoyos puede parecer? Pues porque nos lo encontramos desorientado, comete infracciones administrativas, en la pandemia andaba por ahí y eso es una cosa que os ha pasado a muchas de las asociaciones, no comprendían por qué no podían estar en la calle cuando era su rutina habitual. Encima, las rutinas y la pérdida de rutinas desestabiliza a muchas personas con discapacidad y hubo en algunos casos que incluso la norma pues, hizo que se visibilizara a personas que tenían que salir a la calle, como los niños o jóvenes que tenían autismo, sí, etcétera, ¿de acuerdo? Y eso encima yo creo que no fue lo idóneo porque se estigmatizó demasiado, ¿de acuerdo? También presentaba discurso incoherente, no sujeción a normas, incendio en viviendas y Diógenes. Como he dicho, yo soy inspector de policía, hoy no, me ha dejado el intendente que tengo ahora venir de paisano, pues podía haber venido de uniforme como la última vez que me enredaron con Esther y con Emma en otra jornada, ¿de acuerdo? Somos del Ayuntamiento de Salamanca y el Ayuntamiento de Salamanca somos todos los que estamos aquí. No tenemos un papel más importante la policía ni nada, somos una ruedecilla que estamos por ahí, de momento, los únicos, a la espera de que se monte el servicio de emergencia social, que está por ahí Chelo, que la he visto entrar antes, ¿de acuerdo? Y tendremos trabajadores sociales y psicólogos, veremos de qué entidad o cómo, 24/7, cosa que ahora tenemos que ser los que estamos 24/7 y principalmente policía local, ¿de acuerdo? Nos ponemos vuestro traje y luego a las 8 de la mañana de los lunes os cedemos el traje y os dejamos muchas veces el marrón. El grupo que yo llevo es mujer, menor, mayor y personas con enfermedad mental, 4M. Si lo queréis poner M mayúscula, son marrones, porque los marrones surgen normalmente los viernes a las 2 de la tarde, ¿de acuerdo? Vale. Pero bueno, hay que ir a los casos difíciles, ¿de acuerdo? Y estos son casos difíciles y entramos por ahí.
¿De acuerdo? Lo que hace Policía Local, pues persona mayor desorientada, enero, intervención en un supermercado, ahora luego vemos los informes que están por ahí colocados, intervención desorientada en la calle y no recuerda su vivienda, humo en vivienda, si hay humo hay fuego, y eso ya hicieron saltar, aceleramos más el proceso, ¿de acuerdo? Examen, y hay veces nosotros, la premisa es, casi siempre nuestros informes van a vuestros informes para comunicar a Fiscalía, ¿de acuerdo? Pero hay veces que surge un caso grave, se acelera y pasa de ser algo urgente a una emergencia, ¿de acuerdo? Entonces, hay veces que comunicamos directamente al juzgado de familia, ¿de acuerdo? Y en este caso fue uno de los supuestos en los que lo hemos hecho. La compañera que acudió allí, del grupo, decidió mandarlo al juzgado de familia, al 8, pero Marian me dijo el otro día, preparando esto, que había llegado una comunicación del 4, que es un juzgado de lo penal. La única explicación, no he ahondado en la búsqueda, pero puede ser que Policía Nacional, que también va a esos supuestos, tiene la manía o el protocolo de mandar todo al juzgado de guardia, ¿de acuerdo? Pero el juzgado de guardia, un incendio fortuito, pues, y de la componenda que había en toda la historia social que se mandó, etcétera, lo que hace el juzgado de lo penal es decirle a servicios sociales, oiga, que me ha llegado esto y casi más que es cosa suya, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí es como entramos. Luego acompañamos a hacer la valoración por videollamada. Una de las cosas que ha traído a mejor la pandemia es el uso de los elementos de comunicación a distancia, que los juzgados, por el principio de inmediación, eran muy reacios, y ahora estamos haciendo incluso las presentaciones telemáticas por detenido, que si viviera Gila hacía un sketch, ¿de acuerdo? Pero bueno, es lo que hay y hay que ver la parte buena de las cuestiones, ¿de acuerdo? Y estaba prevista aquel día la comisión judicial, es decir, tenía que verlo o Manolo o Eva. Manolo es el secretario del 8, es el LAG, el letrado de la Administración de Justicia, pero es Manolo. Igual que Esther es la forense, pero es Esther. Y Eva es su señoría, pero es Eva, ¿de acuerdo? No muerden. No muerden, ninguno muerde, ¿a que no? Sí. Sí, sí que muerde. Dice que sí. Vale. Y hacemos la llamada por videollamada de WhatsApp con los teléfonos. Ahora ya, gracias a Dios, tenéis en servicios sociales algún teléfono que otro con datos para hacer videollamada. ¿De acuerdo? Posteriormente acudimos con Atencia, Cruz Roja, a realizar el traslado involuntario, etcétera. Marian. Bueno, yo quería contar un poco, describir cómo es la persona que traemos al caso. Es una persona que... Perdona. Tranquila. Tú tira. Vale, tiro. Vas a poner imagen. Esta es la persona, Barrado. Es una persona que llega por ese informe de policía que comentaba Peri, que está desorientado, que está esperando a su madre está fallecida hace mucho tiempo y no sabe ni dónde vive. Entonces empezamos por ahí, conseguimos entrevistarle en CEAS gracias a la colaboración de un vecino. En este caso no hay apoyo familiar, pero sí que hay una red vecinal preocupada por él y por ellos mismos, como luego os indicaremos. Entonces conseguimos entrevistarle en CEAS y allí pudimos ver cómo era. José es una persona con un aspecto muy desaliñado, desorientado, mal olor. Es una persona que luego, cuando estuvimos en la vivienda, comprobamos que la vivienda pues, es un Diógenes, que algunos compañeros de aquí han estado con nosotros en la vivienda de salud pública. Es una persona que no sabe ni la edad que tiene, que no se alimenta correctamente. De hecho, en la vivienda no se ven alimentos ni comida elaborada. Y luego lo que nos comentan es que hay una persona, una amiga, que él en algún momento identifica como su pareja, pero que los vecinos creen que puede haber un aprovechamiento económico incluso desde ella hacia él, ¿no?
Entonces, esa es la persona que conocemos. Y en la primera entrevista lo que intentamos es informarle de la preocupación que tenemos todos, transmitírsela, e informarle de la ley de dependencia y de apoyos domiciliarios que en ese primer momento pensábamos que iban a ser suficientes para apoyarle y cubrir sus necesidades. Se muestra reacio, pero sí que acepta a solicitar la dependencia. Posteriormente ya fuimos a la visita domiciliaria, fuimos en equipo de CEAS porque en función de qué casos tenemos, cuando son casos que pensamos que pueden ser más graves, siempre vamos en equipo, no va solo una persona. Y en esa valoración comprobamos in situ cómo estaba la vivienda y posteriormente se instaló el servicio de teleasistencia. Fue el primer servicio que se instaló al poquito y un detector de humo porque era frecuente que se quemase el pan porque lo ponía directamente sobre el hornillo y entonces el humo era muy frecuente. El servicio de teleasistencia tardó en instalarse porque no lo encontrábamos, porque luego cuando se instaló todo el rato lo apaga, o sea, no hace un buen uso de ese servicio. Posteriormente llegó el reconocimiento de dependencia y se reconoció un grado 3 y un derecho a recibir diferentes servicios. Pero él no aceptaba esos servicios. Intentamos en varias ocasiones, con Chelo lo hemos hablado muchas veces, fuimos a su casa y volvíamos otro día, hablábamos con los vecinos, pero nada, él no quería los servicios, él considera que él se encarga de sí mismo, que la vivienda la tiene bien, que se alimenta correctamente y entonces se negaba a esos servicios. Recibimos un escrito de los vecinos quejándose por la situación y pidiendo por favor que se le ayudase. Realmente se quejaban, pero realmente lo que querían era ayudarle. Después recibimos ya, fue cuando surgió el informe de policía con lo del incendio y recibimos un informe recibimos el oficio, ¿no?, en el que nos decían que ya han llegado vuestras diligencias y que lo ponían en nuestro conocimiento para ver qué hacíamos, ¿no? Y también nos llegaba a nosotros vuestro informe, ¿no? En ese momento recibimos un oficio de Fiscalía solicitándonos un informe social sobre la situación de la persona. Pero ya el día anterior ya habíamos enviado nosotros el informe social porque estábamos muy preocupadas y considerábamos que teníamos que hacerlo así. Enviar un informe social solicitando la provisión judicial de medidas de apoyo. Y la medida que solicitábamos era una medida cautelar de internamiento involuntario. A la vez empezamos a mover la solicitud de plaza pública en centro residencial por prioridad social. Se concedió dicha plaza pública, pero él no aceptó trasladarse al centro residencial, entonces la plaza se perdió. Posteriormente recibimos ya la comunicación del juzgado de instrucción número 8 para el examen judicial que comentaba Peri. Y nos pedían colaboración, puesto que no había familiares, para que nosotras fuésemos a la vivienda a hacer ese examen judicial y también la evaluación forense. Acudimos a la vivienda gracias y con colaboración de policía local y volvimos a solicitar plaza pública porque considerábamos que era la única solución porque no podía continuar en su vivienda tal y como estaba y porque seguían apareciendo incidentes de policía, más partes. Solicitamos plaza pública y se concedió de nuevo y comunicamos esa concesión al juzgado. Llegó ya por fin el auto, que supongo que es ese, sí, llegó el auto de la jueza de Eva y lo que en el auto establece como medida la curatela con funciones de representación, puesto que en este caso se trataba de una persona en la que la discapacidad afectaba directamente a su toma de decisión y a su capacidad para tomar decisiones. ¿Por qué? Pues porque tenía un deterioro cognitivo moderado, porque había un deterioro físico importante, porque la vivienda estaba en malas condiciones y porque la persona no tenía conciencia de enfermedad ni siquiera de las necesidades de apoyo que requería. Entonces, en el auto sí que se dicta en qué tiene que asumir qué representación, ¿no? En actos administrativos y en todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de la salud. Se propone que ostente la curatela la Fundación de Acción Social y Tutelas de Castilla y León y tiene que aceptar y tomar ese cargo la Fundación. El juzgado número 8 nos dice que, claro, él no puede firmar la conformidad de la plaza porque existe este auto, pero que tampoco la Fundación puede firmar la conformidad de la plaza porque aún no ha asumido el cargo. Y entonces decimos, madre mía, vamos a volver a perder la plaza.
Y entonces es cuando decidimos volver a solicitar al juzgado, volver a hacer otro informe, solicitando en este caso, por favor, que dicten esa medida cautelar de internamiento involuntario y que se autorice un dispositivo dispuesto por policía local y por nosotros para acceder al domicilio. Llega el auto del oficio, donde nos dice también que sí, que autoriza este ingreso en centro residencial porque es una garantía para la calidad de vida de esta persona, que él no tiene capacidad para decidir y entonces procede a autorizar ese internamiento, que la residencia informe cada 6 meses de cómo se encuentra y que se revisará la situación, ¿no? Acudimos a la vivienda, ahí estuvimos pues varias horas para que pues, José estuviese tranquilo y realmente accedió, no hubo necesidad de intervención de los servicios sanitarios, aunque estaban avisados por si acaso, pero él accedió finalmente y fue trasladado con los voluntarios de Cruz Roja al centro residencial. Comunicamos esto, comunicamos al juzgado esta situación y también hemos estado en coordinación con el centro residencial y con gerencia, con gerencia territorial de servicios sociales en todo este proceso. Después, claro, este caso no acaba ahí y seguimos en él porque la vivienda estaba en malas condiciones, de ahí entran los compañeros de salud pública porque esa vivienda es necesario proceder a su limpieza y se ha acudido a la limpieza, a la vivienda, a hacer la inspección sanitaria junto también con una empresa de limpieza para proceder a ella. Sí, en este caso es curioso porque nosotros tenemos las llaves de muchos sitios, sí, de muchos edificios, etcétera, y el compañero que fue aquel día, los que estuvisteis por ahí aquel día, pues se confundió de llaves. Tenemos un llavero gigante y, como habéis visto por ahí, es en la calle Gombau. Y el compañero bajó y la primera que encontró pone Gombau, pero era la casa Gombau, no era. Entonces fuimos a abrir y se nos empezó a paranoiar, a ver si nos han cambiado la cerradura, porque del informe de las labores de contrastación de la información y de las fuentes, la que aparecía por allí como cuidadora, entre comillas, que ha salido en la exposición de la compañera Dasprodes, cuáles son los fines o los intereses que a veces tienen personas que prestan apoyos, pues ahí hay veces que no tienes muy claro, no te fías. Hay conceptos jurídicos, Marta es la jefa de servicios sociales, es muy jurídica. Hay un concepto que es la prudencia del hombre medio. Es decir, si nos da en la nariz por la información, la intuición, que no hay intuición, vas gestionando información de distintas fuentes, que eso no es correcto, hay veces que es difícil eso plasmarlo en un informe. Pero para eso están las personas, para eso está la juez, para eso están los distintos operadores jurídicos, está la forense, etcétera, que se puede hablar con ellos, porque tienen que tomar decisiones. Es decir, eso es muy difícil, incluido a las compañeras que están de CIAM, que las veo por ahí. Con la juez de violencia hay veces que le llevas un atestado y por lo que tú hablas con las personas, con las fuentes, le dices, miren, no soy capaz de plasmar el miedo que tengo de este agresor, pero se lo dices en persona, ¿de acuerdo? Es difícil valorar muchas veces y plasmarlo con términos técnicos, ¿de acuerdo? Pero es muy, muy importante, ¿de acuerdo? En la intervención de salir del domicilio, Eva, la juez del 8, es una juez de garantías en este sentido, es de derechos civiles, ¿de acuerdo? Vuestras resoluciones, aunque está muy mal y siempre cuando hablas de temas de discapacidad no hay que vincular el tema a infantilizar, no hay que promover, pero a mí la estructura del ordenamiento jurídico de menores y de protección, riesgo de desamparo y la vinculación a defensa de los derechos civiles de las personas en las resoluciones administrativas que le compete la revisión al juzgado de familia, me parece, pues, salvando esas diferencias, muy correcta, ¿de acuerdo? Pone que nos autoriza la entrada, que nos autoriza sacarlo sí, y el traslado, ¿de acuerdo? Y que la acompañemos en el traslado. Y últimamente, porque yo soy muy fan de Eva y Eva es muy fan de nosotros, porque entre otras cosas es amiga, que la acompañemos. Es decir, porque tanto a personas con enfermedad mental como con discapacidad hay veces
que se alteran, ¿de acuerdo? Entonces, en la autovía se puede bajar del coche, entonces hay que tener previsto pues cierta contención. Bien es cierto que no está previsto en el ordenamiento civil la contención física al 100%, salvo en los ingresos no voluntarios por razones psíquicas. Razones psíquicas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un caso que de momento está a buen recaudo. Los compañeros evaluaron con la empresa, como ha dicho Marian, el tema del Diógenes, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, el defensor judicial, porque aquí es una cuestión de están pendientes de asumir la curatela representativa, no se sabe si la Fundación Tutelas o Fundamai. Sí, la Fundación de Acción Social y Tutelas ha propuesto a Fundamai para que sea Fundamai quien asuma la curatela. Pero ahora actualmente hay una persona que es una prima segunda de la persona con la que hemos intervenido, que está como dispuesta ahora a encargarse, a asumir ella la curatela. No es seguro porque en todo el proceso hemos hablado muchas veces con ella y no acaba de dar pasos para ser ella quien se encargue de él. Entonces tenemos dudas, pero sí que se está viendo que hay un deseo, que además ahora con los nuevos cambios normativos es bastante importante tener en cuenta cuáles son los deseos y las preferencias de las personas, ¿no? Y en este caso sí que parece que él muestra cierta importancia por estar con su hermana. Y su hermana es una persona con Alzheimer que está en un centro residencial en Madrid y se va a intentar a ver si se puede trasladar él con ella a ese centro residencial. Lo que pasa que para que eso se pueda realizar tendría que ser esta persona quien asuma la curatela y no aparece dar el paso. Fundamai no podría tener la curatela y que él se trasladase perdiese la plaza pública de aquí y se trasladase a Madrid. Entonces, ahora se encuentran en ese punto y la semana que viene se verá. Nosotros seguimos hablando con la familia, seguimos hablando con Fundamai y seguimos con el tema de la limpieza. Sí, es el autorizado el defensor judicial, porque se evaluó por parte del día que nos confundimos de llave, que luego fuimos con la de verdad. Sí. Y teníamos la llave porque no nos fiábamos de esa persona que estaba por allí, que estaba pululando por allí. Entonces decidimos hablar con el Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento de Salamanca, mándame un cerrajero y cambiamos la cerradura de la llave para para preservar ese inmueble, ¿de acuerdo? Se comunica en el informe que se hace de la ejecución de ese traslado, porque hay que informar al juzgado de los términos y de qué manera se ha llevado a cabo ese internamiento, ese traslado, etcétera, ¿de acuerdo? Hablando estos días con Marian, pues que os juntáis de vez en cuando en foros específicos de trabajo social, etcétera, me planteaba las dudas que ella tiene. Y yo le he aportado luego una cosa que la voy a poner ahí. Sí, yo le comentaba a Peri que igual era bueno este seminario, este foro, y aprovechando sobre todo que hay luego una segunda mesa de expertos, que a lo mejor nos aclaréis o nos indiquéis cómo se va a hacer aquí en Salamanca, ¿no? Puesto que lo que estamos viendo, y yo vi el otro día en un seminario nacional, que en cada provincia se está gestionando de una manera. Y entonces, mi pregunta para luego es que pues con la entrada en vigor de la Ley 8/2021 hay 2 artículos en concreto que hablan de la necesidad de contar con un dictamen pericial de profesionales especializados en los ámbitos social y sanitario, ¿no? Para que propongan las medidas de apoyo idóneas. Entonces, claro, mi duda es sobre, ¿se va a pedir un dictamen pericial, un informe pericial? ¿Se va a pedir un informe social? ¿Se va a pedir un informe sociosanitario? ¿Se va a pedir un informe social a trabajadoras sociales de centro de salud o a trabajadoras sociales de servicios sociales básicos, de CEAS? Entonces, un poco eso era lanzarlo para ver si luego nos decís cómo aquí se está realizando o se va a realizar. Y luego yo tenía como una propuesta de informe social. Nosotras, que estamos aquí, muchas compañeras, tenemos claro cómo hacemos nuestros informes sociales, pero lanzaba aquí pues
introduciendo algunos apartados que hasta ahora no los incorporábamos, pero que igual serían buenos teniendo en cuenta lo que dice la ley, ¿no? Que sería un apartado claro sobre qué recursos de apoyo asistenciales tiene la persona, los recibe o se encuentran en trámite o se va a solicitar. Y luego, por otro lado, qué medidas de apoyo se proponen, ¿no? Y luego hay otros apartados que creo que pueden quedar bien, viendo un poco el cambio normativo, que podría ser qué competencias, qué habilidades tiene la persona, describirlas adecuadamente, y por otro lado, qué preferencias, deseos o voluntades manifiesta la persona. Y lo último era pues recordar un poco cómo hemos iniciado también la intervención, que es que hay un artículo claro que habla sobre nuestro deber de informar, es decir, cualquier persona puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal una situación, ¿no? Cualquier persona, pero es que nosotros, como funcionarios, por nuestro cargo público, tenemos la obligación de poner en conocimiento cualquier situación que requiere la adopción judicial de medidas de apoyo porque esa persona lo requiera, ¿no? Y entonces, bueno, pues que luego ya posteriormente se inicie el expediente. A Marta, que acaba de entrar otra vez por ahí, creo que te la mandé. A ver, hay que perder los miedos en esa diapositiva que había antes ahí con el microscopio y comunicar. A ver, sois peritos, sois técnicos. Esta sentencia es de... Me voy a poner las gafas que no veo, lo siento. Creo que es de febrero, una cosa así. Febrero. Es de febrero y es una cuestión de evaluación de una obra de arte, pero es una sentencia del Supremo y coge y hace un análisis. Ahí la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene rango, y la legislación civil tiene rango casi constitucional, y hay unas premisas que son básicas, es decir, informes y dictámenes serán subsumibles dentro del medio de prueba oficialmente denominado dictamen de peritos en tanto en cuanto reúna las características que el mismo atribuye el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos. Vamos a ver, si sois vosotros los que estáis con las personas, sois vosotros los que conocéis el barrio, te decía ayer, el ecosistema donde vive esa persona, ¿de acuerdo? ¿Quiénes se ocupan de él? ¿Quién está preocupado por él? ¿De quién no te fías? Y eso lo ratifican incluso los vecinos, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que hacer literatura, ¿de acuerdo? Hay que describir. Si el piso hemos dicho de barrado, ¿no? De barrado te pegas en el suelo, pues eso hay que describirlo, porque Esther, que hicimos la valoración por videollamada, pues tendrá que ve desorden, pero no percibe olores, no percibe que te quedas pegado en el suelo de la grasilla que hay, etcétera. Es decir, tenemos que huir del lenguaje. Hablaba con Ana Marta el otro día del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico parece que seguimos siendo como los romanos y los sacerdotes y un lenguaje sagrado. Hay que ser accesible, pero hay que ser entendible por todos, ¿de acuerdo? Y si lo describís de una manera razonable, llana, con un lenguaje claro, esos informes son técnicos, son peritos, sois peritos. Y a lo mejor tenéis que empezar, y la propuesta que hace Marian me parece muy coherente, es decir, no creo que tenga narices un juez, esperemos que además no nos lo cambien, para si vosotros decís en un informe social, porque se denominan así, que la persona que lo cuida en el plano económico o administrativo de gestión es Peri, y la que cuida en el ámbito personal y sanitario es Elena, que es mi hermana, a mi madre, que está en una residencia y no tenemos hecho nada, vamos salvando la vida y nos atropella, y eso figure en el informe que en su día pudiera haber hecho, siempre se me olvida, Cristina, ¿de acuerdo?
Cristina como trabajadora social que le correspondía a mi madre, no creo que nadie, ningún juez, decida que el guardador de hecho en el plano económico-administrativo es Abelardo y en el sanitario y personal es Elena, que es mi hermana. ¿De acuerdo? Sois técnicos y creo que nos debemos de olvidar, y es mi visión, de disquisiciones de si somos técnicos o no. Ahí tenéis que hacer vuestro trabajo, que lo hacéis maravillosamente, pero los tiempos, en función de lo que analicemos desde la perspectiva del hombre medio, ¿de acuerdo? Y con conocimientos jurídicos, por supuesto, de dónde incardinar, pero hay veces que nosotros hemos pecado de procesalmente inadecuados, comunicamos al 8 en vez de a Fiscalía porque creemos que puede tomar alguna medida y tenemos la suerte de que Eva, José anteriormente y Gabriel, que son los últimos tres jueces de lo civil, del juzgado de familia, han estado muy por las personas y todos somos, ahora está muy de moda blockchains, ¿no? Yo no soy más importante que vosotros, ni que el tercer sector, ni nada. Tenemos que trabajar todos en común por las personas. Todos somos necesarios y nada imprescindible. Y creo que vuestra orientación pro persona es imprescindible y sois una figura clave en las revisiones y en la provisión de apoyos. No sé si tienes algo más. No, yo creo que ya nos estamos pasando, ¿verdad? Así que eso es todo. Gracias por Gracias. estar por ahí oyendo este tostón. No sé si os hemos aportado algo o no. Gracias a vosotros por contarnos este caso tan interesante y desde otra perspectiva diferente de entidades privadas que se trabaja pues de otra forma porque tenemos otros medios y porque estamos más sectorizados en temas más específicos, pero súper importante el alegato que nos haces a los y las trabajadoras sociales, Abelardo, de la importancia de nuestro trabajo, de la importancia del día a día y de la importancia de ese olfato social que podemos tener y que no siempre es reconocido desde todos los estamentos. Sin duda, como trabajadora social, lo agradezco y yo creo que mis compañeras y compañeros también. Es verdad que es un lujo contar con personas sensibilizadas en ámbito de policía, nacional, local, en grupos específicos. Es una suerte que de unos años para acá vayáis incorporando temas sociales y sensibilización social, que hace años pues, no había, era de otra forma. Y yo creo que todo eso hace al final que nuestro trabajo salga el beneficio de las propias personas, que al final todos trabajamos para poder apoyar y poder dar apoyos a las personas y al final la buena coordinación llega a ejemplos y a situaciones resueltas de forma adecuada. Sin duda, después de pasar, como nos habéis contado, por un montón de procesos y de inconvenientes y de concesión de plaza, rechazo, es muy difícil y es verdad que lo que comentaba Marian, sí que nosotros desde, bueno, Espar Besana y hay entidades aquí que estamos dentro de Plena Inclusión, que es a nivel de Castilla y León y en salud mental también en la Confederación. Me imagino y vemos día a día que nuestro trabajo no es igual en todas las provincias. Castilla y León pues, es una comunidad que tiene un montón de provincias. En cada provincia contamos con jueces diferentes, con secciones distintas y no todas las provincias llevan el mismo camino. En esta modificación y en esta Ley 8/2021 no se está aplicando por igual en todas las provincias. En Burgos llevan un ritmo, han empezado antes con la modificación, en Salamanca han esperado un poco a la rendición de cuentas que comentábamos para introducir estos cambios de la ley, pero bueno,
Sí que estaría bien eso, el que todos nos pudiéramos coordinar, pero bueno, somos 9 provincias y es un poco difícil. Pero bueno, por lo menos en Salamanca, en la parte que nos toca, creo que se trabaja bien y que conseguimos ejemplos muy importantes para las personas y que avanzamos en medidas de apoyo personales y en apoyos personalizados gracias un poco a eso, a la coordinación y el apoyo que se nos presta a las entidades privadas del tercer sector, desde la Junta de Castilla y León, desde la Diputación, desde los ayuntamientos, coordinación con CEAS y coordinación con policía local, pues también es muy importante. Yo creo que una de las cuestiones más importantes en el ámbito de los servicios sociales, como siempre, me dejé enredar por Ana Marta y me mandó una publicidad de un curso que había en la sede central de Policía Nacional, en Canillas, y el miércoles y el jueves pasado lo organizaba AMIF, que es la Asociación de Personas con Discapacidad de Policía Nacional. Era sobre discapacidad y delitos de odio. Y creo que todos los entes dan por supuesto que todos sabemos qué hace la otra parte. Y es algo que no es así. El otro día, en las personas que estuvisteis aquí en el curso de suicidio que organizó esta Teresa en el espacio de juventud, yo salí asustado con el 112, es decir, pero asustado. Es decir, estoy asustado, no lo he hablado todavía contigo porque no hemos tenido oportunidad, pero estoy asustado, ¿de acuerdo? Creo que en algunas cuestiones, ya no solo Salamanca, somos 17 comunidades autónomas con sus respectivas provincias, con sus respectivos ayuntamientos y con una organización de servicios sociales todavía más heterogénea, ¿de acuerdo? Y porque trabajas en esto, ves y vas hablando cuestiones. Pero damos por supuesto que Policía Nacional conoce cómo trabajáis, nada más lejos de la realidad. Entonces, eso genera que haya llamadas a las que acuden y se genera un problema en vez de una solución, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es muy importante y el tercer sector, contáis más, por ejemplo, para Secretaría de Estado que los servicios sociales de base, ¿de acuerdo? Y la importancia que tiene el tercer sector para el Estado es más importante que los servicios sociales al uso, ¿de acuerdo? Creo que se pierde información. Creo que no se facilita para nada el trabajo hacia las personas. Y el otro día también me asusté bastante cuando vi que, no sé en qué términos, el CERMI estaba pidiendo la derogación o el cambio del 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el tema de los ingresos no voluntarios. Yo, todos los que autoriza EVA o los jueces, vamos, no tienen, esto no son los renglones torcidos de Dios. Estamos en otra época, ¿de acuerdo? Y creo que hay que tener herramientas para proveer la ayuda, como decíais, para el ingreso no voluntario. Pues a lo mejor es hora de hacerle caso a Magro Servet, que es un magistrado del Tribunal Supremo, para que lo que quiere poner en marcha la jefatura de área de la psiquiatría comunitaria, el que puede lo más, pueda lo menos. Es decir, si alguien necesita un vial cada 30 días, para que esté no contenido, sino que esté en este mundo, no en su mundo paralelo, pues pueda ir una enfermera y un psiquiatra a su casa y le pueda poner un vial. No tengamos que esperar a que se desestabilice del todo, para que diga, venga, vamos allá, ¿de acuerdo? Ahora nos lo llevamos a agudos una semanita, en vez de perder media hora. Es mi visión, ¿eh? Entonces creo que se dan por supuesto a veces y cosas que desconocemos, cómo funcionamos uno, o lo que siempre nos dice Eva, ponerme la plaza. No me pidáis un ingreso en un centro asistencial genérico, ponerme una plaza. ¿Dónde?
Muchas veces el problema es gestionar y conseguir una plaza para depende qué tipo de enfermedad, de discapacidad, etcétera. Pero eso ya te lo da el día a día, es el plano de docencia hacia los que trabajamos en esto. Me falta esto, porque si no parece que no quiero hacer esa provisión. ¿Vale? Entonces, es mi visión. Sí, sin duda la compartimos esa visión y bueno, es importante. También, estos foros y estos seminarios nos ayudan mucho a conocer las otras partes y cómo trabajamos desde distintos ámbitos, y todo esto ayuda a eso, en el que día a día mejoremos en nuestro trabajo y en nuestro apoyo a las personas, sin duda. También es importante el dejar aquí la pincelada también que, bueno, la instrucción de Fiscalía, la última instrucción de Fiscalía 1/2022, sobre el uso de medios de contención mecánica o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental, en centros residenciales y o sociosanitarios para personas con discapacidad, nos afecta mucho. Es algo que yo creo que vamos a tener que atajar no muy tarde, más pronto que tarde, y en lo cual estamos implicados y estamos bastante sensibilizados. Me está chivando así Emma por lo bajini, sin que se entere nadie, que, bueno, lanzaremos un poco porque viene una entidad psiquiátrica, viene el fiscal de psiquiatría. Psiquiatra, has dicho El fiscal. Eso, que viene el fiscal, entonces será algo que podamos poner en marcha, pero yo creo que esto es un hilo que tenemos que dejar ahí suelto para seguir trabajando, seguir mejorando y seguir cambiando nuestra forma de actuar, porque también esta instrucción nos cambia bastante. Nada más agradecer, por supuesto, a los compañeros que han estado aquí exponiendo y a todas vosotras por estar escuchando. Y nada, ahora vamos a tener un pequeño descanso hasta las 11:30 para tomar un cafetito y ir al baño y esas cosas. Y a las 11:30 nos vemos en la segunda mesa. Muchas gracias. Bien.